En arte no hay terrenos conquistados. Nos manejamos por intuiciones, por sensaciones. Las conclusiones no sirven para nada para el artista. Y lo peor que le puede pasar a un artista es encontrar una fórmula y empezar a pintar en base a ella. Son encuentros, hallazgos, etapas. El recorrido afina a la sensibilidad de cada uno. Es un trabajo arduo, con etapas de confusión, de desaliento. Ha habido momentos en los que parecía que ya tenía resuelto, que ahora veía claramente las cosas, y después volvían a aparecer esas dudas. Leo unas cartas de Cézanne y él dice, un Cézanne joven todavía, dice: a nadie le interesa mi pintura. Pinte o no pinte, el mundo seguirá igual. Pero yo siento crecer dentro mío una fuerza que no me puede confundir. Y eso sentía yo. En ese momento difícil, yo dije: a mí me pasa eso. Una tarde ya lejana del año 2008. Mario descubre en este libro las pinturas del maestro, Álvaro Izurieta. La soltura y a la vez la precisión de su trazo, el manejo del color y fundamentalmente la libertad con la que se expresa. Óleos, pasteles y tintas que parecen cumplir con la premisa de hacer de este mundo un lugar un poco menos imperfecto. En estas pinturas ya están los personajes que habitan esta película. Aquí está Álvaro con sombrero, su amada Gladys, compañera de toda la vida, y también sus hijos, Adela, Ramiro, Andrés y Pablo con guitarra. El libro es un regalo de Pablo y fue la puerta de ingreso al universo creativo del maestro. Y también una premonición, todavía latente en el recuerdo, que devela el lejano origen de esta película. Poco después, Mario viaja a Unquillo para visitar al maestro en su taller. A ese encuentro le seguirán otros, que enlazaron la admiración, la amistad y la aventura. Diez años después, el mismo paisaje ve pasar al cineasta, persiguiendo un sueño varias veces postergado. Ir al encuentro de una película. Esta película. Hola Mario, querido, ¿cómo va? Bien. Una nueva aventura que mezcla el hallazgo y la incertidumbre. La única aventura posible. Mario, querido. ¿Cómo estás, amigo? La primera experiencia, el contacto que tuve con el dibujo fue a los 5 años. Yo tenía 4 hermanos mayores que yo, y el segundo de mis hermanos, Ignacio,
dibujaba un caballo un día en la cocina de mi casa. Y me quedé tan sorprendido, que yo miraba y dije, ¿cómo puede ser? Él nunca dibujó más, nunca lo vi dibujar. Pero para mí fue una especie de alucinación, ¿cómo se podía hacer eso? Y entonces yo también empecé a dibujar. Después, cuando leo una biografía de Rodin, que dice que cuando vio la primera arcilla, bajó una luz del cielo, bueno, a mí me pasó un poco eso, ¿no? Yo vi eso y me impresionó tan profundamente, me marcó tanto que lo recuerdo el momento. Fíjate, tenía 5 años. Y allí ya empecé a dibujar. A los 8 o 9 años ya dibujaba con bastante precisión. ¿Dibujabas caballos también? Sí, dibujé caballos. También hacía unos paisajes que los tomaba de fotografías, de libros. Bueno. Pero en el colegio secundario empiezo a hacer tintas. Hacía unas figuras en tinta con unos pinceles gruesos que tenían un éxito bárbaro. Bueno, ahí ya empezó otra cosa. Miércoles 17 de diciembre de 2008. Querido Mario, te cuento que mi padre quedó muy contento con tu visita y veo que se han llevado como yo pensaba. Con respecto a la muestra, es un viejo anhelo mío, una deuda pendiente en el caso de mi padre que ha trabajado y estudiado mucho, pero que no ha mostrado su trabajo en la misma proporción. Por eso nosotros estamos en la tarea de salvar ese vacío y de esa manera hacer justicia a su talento y esfuerzo. Le dejo los mejores deseos para el fin de año. Hasta la próxima. Pablo. Claro, esto ya ha pasado, ya esta pintura. Yo pienso que la obra de mi padre es una obra que está entroncada en la historia del arte, digamos, tiene que ver su desarrollo con la historia del arte. No está en él este deseo que es muy habitual en el siglo XX, rupturista, ¿no? De la ruptura como apuesta estética. Y una decisión manifiesta de construir un oficio, ¿no? El oficio del retratista, el oficio del dibujante. Creo que un pintor lleva dentro de sí varios oficios, ¿no? El dibujo es casi un oficio. El retrato es otro. El retrato en términos de tema fundamental de la pintura, ¿no? Linda esta sala, ¿no? Linda, hermosa sala. Sí. Fue una de las primeras obras maestras que yo vi desde muy joven, el cuadro de Vidal de las mujeres de Segovia. ¿Te marcó mucho eso? No sé si me marcó, pero fue una revelación de decir, bueno, esto es la pintura, ¿no? Preciosa la composición, porque acá estas dos figuras, ¿no? Que hacen un triángulo ahí, después se acomoda acá y la horizontalidad une las dos partes del cuadro, ¿no? Sí. Hermoso. Fuerza. Creo que siempre su obra estuvo marcada por una decisión de pertenecer, honrar y trabajar dentro del mundo, del camino, del fluir de la historia del arte occidental. Su trabajo en un principio creo estuvo muy enfocado en una forma de representación que tiene que ver mucho con el arte argentino, digamos, una manera
dentro de la pintura figurativa y naturalista, de representar al hombre, al paisaje, y esta época primera me parece que tiene mucho que ver con la tradición de la pintura argentina, ¿no? Este fue otro de los clásicos cordobeses, que son tres. Vidal, Malanca y Pedone se consideran los padres de la pintura cordobesa, ¿no? Y mira cómo trabaja con una pincelada, con un pincel duro, haciendo como pequeños trazos, ¿no? Un poco a la manera de Van Gogh. Fíjate la sombra este gran espacio, con esta sombra ya hace que la vista empiece a subir y a recorrerlo, ¿no? Entonces eso le da una vibración en toda la obra. Tuve una oportunidad de viajar con él y bueno, y yo no pude porque no me autorizaron la familia, ¿no? Y así que me perdí la oportunidad. En general ocurre que se valoran y se conocen muy de cerca los artistas de Buenos Aires, los artistas, digamos, centralistas, y mucho menos los artistas que luchan desde sus provincias. Una generalidad que a mí siempre me conmovió y por otro lado me preocupó, por cuanto el peso de la pintura y del arte argentino se consolida indudablemente a través de todos los artistas de todo el espectro nacional. Don Antonio Pedone es el tercero que te dije, ¿no? De los pintores clásicos cordobeses. El más pintor, ¿no? En el sentido estricto de la palabra. Siempre me molestó un poquito, pero es una cuestión personal, este verde aquí. El verde. Sí, pero bueno. Álvaro tiene una cultura profunda, no común en esta época, ni aún en su generación. Siempre fue un tipo que llegó más allá, un ser humano que no se detuvo, no se siente nunca rico, siempre se siente con hambre de algo más. Él es una especie de mutante, siempre hizo algo más, siempre fue buscando cambios en su vida, perfeccionando. Yo lo conocí en los últimos años a él. Y bueno, eso lo hace siempre Álvaro como una persona particular, porque es una persona que eligió formarse con sus propios profesores que él eligió. Él no hizo una escuela de alguna manera común como casi todos los artistas, sino que fue tomando clases con los maestros que él eligió, lo cual es un privilegio. Todos tenemos algo, un punto de partida, y aunque lo neguemos, a veces ni sin conocerlo, ¿no es cierto? O sea, yo como escultor tengo mis huellas de todos mis maestros y me enorgullezco. Aquí en todo está resuelto con una gran coherencia. Después esta figura da la sensación de elevarse porque utiliza estas energías, ¿ves? Estas energías que suben y después la quieta ahí con la horizontal para que la cabeza se serene uno y pueda verla detenidamente, ¿no? Y ya no distrae la vista ni otra cosa. Pobre don Lino, qué señal nos dejó. Esto he mirado tanto esta obra porque es una verdadera lección de pintura. Jueves, 1 de diciembre de 2011. Querido Mario, esta mañana arreglando papeles encontré tu primer carta, en la que me decías que soñabas con hacer una exposición de mis cuadros en el Rosa. Tu sueño, que también era el mío, se ha cumplido de la mejor manera posible. Me gustaría que aceptaras uno de mis cuadros, o dos. Me haría muy feliz que alguna de mis pinturas los acompañe. Supongo que tendrás buen ojo para elegir el tuyo. Les mando un grandísimo abrazo. Álvaro. Sábado,
3 de diciembre de 2011. Álvaro querido, ¿cómo estás? Te cuento que Mercedes y yo ya somos los felices poseedores de una obra de Álvaro Izurieta. Es una tinta de la serie del Centauro, La Huida. Estamos muy agradecidos por tu generosidad y tu amistad. Espero que nos volvamos a ver pronto. Un gran abrazo. Mario. Qué hermoso. Las horas que he pasado acá, lo que he pintado Me imagino. y lo que pienso pintar todavía, ¿no? Ah, qué lindo tener la serie del Centauro. Ah, sí. O sea que extrañamente esta serie no interesó al público de Córdoba. No, cómo se va a volver al clasicismo griego, y bueno. Pero eso a mí no me interesa demasiado. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Para mí tiene el... Yo reconozco tu antiguo taller ahí. Ah, claro. Y también eso creo que tiene un significado que lo hace especial para mí. Sí, casi no he puesto materia acá. Lo hice muy despacito, preparado, y la piel la hice muy bien. Qué sé yo, al final dije, bueno, lo dejo un tiempo porque... Me acuerdo voy a empezar cuando, creo que me mandaste alguna imagen de esto cuando estabas en la mitad Sí, de camino, digamos. Sí, sí, sí. Y me decías que tenía un significado especial para vos. Sí, bueno, yo creo que este fue como una despedida, este cuadro, de esta pintura realista, que bueno, ya ha dejado de interesarme, porque ya no necesito tanto la representación. Ahora quiero liberar a la pintura como lenguaje, ¿no? Uy, ¿cuántas? Mira, Marito, he traído un poco, por supuesto. Sí, sí. Y bueno, tú dirás, las vas mirando. A ver. Ah, mira esto, lo que... Claro, los mellizos los que mellizos. tendrían 8 meses, cálculo. Nosotros nacimos el 19 de octubre O sea, un año y del 2 44. meses. Gustavo es el alma de esta decisión artística de mi papá y de todos. Él era brillante su pensamiento y tan rápido, ¿no? Yo cuando leo a García Lorca, digo, mi hermano era un García Lorca. Esa chispa que siempre estaba creando, ¿no? Bueno, ahí el maestro. Soy yo. Gustavo tocaba el piano y hacía teatro. Mi papá pintaba a los 4 años ya, hacía dibujos de batallas enteras. Y bueno, eran talentosos, en una familia que no eran ingenieros agrónomos la mayoría. Esa foto mi mamá cuando la veía decía, pensar que yo le había buscado un color tan bonito a esos tapaditos. Y bueno, pero claro, en aquella época las fotos de colores no existían, ¿no? Sí, seguro. De siempre sabía que algo había pasado, pero bueno, un día él me llevó a su atelier donde teníamos largas charlas y me contó. Sí, y bueno, es difícil para mí hablar de ese tema, ¿no? Pero él me dijo en un momento que él se iba a ir apenas se recibiera
de maestro, porque quería vivir en otro lado, ¿no? No quiero agregar más que eso. Mi abuela una vuelta contó que durante dos años mi papá no sonrió, no pudo. Fue un revés que creo que nunca se pudo recuperar del todo de eso. Pero por otro lado, en la vida se transmutan las cosas y cambian, y creo que el arte fue esa esencia que le ayudó a seguir adelante y a mantener vivo en la tierra el espíritu de su hermano. Estos son, yo digo que el dibujo es mi laboratorio. Estos son los ensayos que yo voy haciendo. Lo que es el dibujo, ¿no? En la base, ¿no? Y sí. Claro, ahora los veo después de 40, 50 años de esto. Los veo como si no fueran míos, ¿no? Son ilustraciones para un fascículo de la conquista del desierto. Yo siempre sostuve que yo no tenía suficiente talento y tenía que trabajar mucho. Y eso me propuse. Pero cuando veo estos dibujos a los 20 años, digo, no, tampoco no tenía. Cuando yo tenía 18 años que me recibí, mi padre me pregunta, hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Y ahí yo le dije que quería ser pintor. Y mi padre, como todo padre sensato, me dice, te vas a morir de hambre con la pintura. Digo, no, hay tantos pintores que viven de la pintura. ¿Y cómo ser quién? Y bueno, Francisco Vidal. Oh, bueno, pero ese hay uno solo. 10 años después, Vidal me mandaba los retratos que él no quería hacer, me los mandaba a mí. ¿Cómo he perdido el tiempo, no? En estas cosas. Hay otro de las Amazonas. Y haber roto ese mandato familiar me trajo bastantes consecuencias, porque mi padre dijo, bueno, te vas de casa. Pero es un autorretrato que no se parece. Bueno, en ese interín conozco a una persona que fue, digamos, decisiva en mi vida, el doctor Carlos Stutz, y miró mis dibujos. También está en el libro, ¿eh? Y después me dice, usted tiene que dedicarse a esto. Yo sí lo creo que es un buen dibujo. ...19 de octubre de 2011... Ayer fui a ver la muestra del artista amigo. Me impresionó excelentemente. Se advierte ante todo que posee un gran oficio. Su pintura es densa y a la vez fluida en sus acentos, y el dibujo goza de una frescura que convoca. En verdad, un artista maduro y de inobjetable praxis, a quien poco conocía. Por ello, celebro esta oportunidad que me permite ubicarlo como uno de los pintores cordobeses de mayor gravitación. Un abrazo, Jorge Taberna Irigoyen. En el caso específico de este artista cordobés, artista de la Córdoba Azul de Arturo Capdevila, y que prácticamente trabajó y continúa trabajando con una enorme pasión desde su Córdoba natal, me llamó mucho la atención el esfuerzo que este hombre hacía por trascender desde
desde su provincia, es decir, trabajar desde su terruño. Estuvo en la Academia Porteña y conoció a grandes figuras, a Berni, a Castoñino, y tal vez eso lo insufló de mayor ambición para trascender desde una pintura que técnicamente la conocía a fondo. La cuestión es que Stutz me consiguió un departamento en la calle Uruguay en Buenos Aires, y allí me fui a Buenos Aires porque abría un taller Pujía, Alonso y Ludueña. Y a las tercera o cuarta clase me di cuenta que yo quería pertenecer a ese mundo, porque él tenía ese carisma de artista con entusiasmo, con ganas, joven, que se movía como un gato por todo su taller y rodeado de sus alumnos que lo amaban y lo admiraban mucho. Así que fue para mí muy decisivo eso. Cuando ya mi economía no me daba para pagar las clases, fui a hablarlo a Antonio y le digo: Antonio, me voy a tener que ir, me voy a tener que retirar. ¿Y por qué? Y le dije la razón. Y me dice: no, de ninguna manera. Vos te quedás en el taller, ya estás becado. Bueno, así que quedé esos 2 meses o 3 meses más, agosto, septiembre, octubre. A fines de octubre me volví a Córdoba. Cuando yo vuelvo, que mi padre me decía que me tenía que ir, yo me voy a la terminal de ómnibus y justo en la terminal me encuentro con Henry Arán. ¿Por qué no me acompañás? Dice: yo estoy solo. Ahí me fui con él. Ahí traté de empezar a pintar. Pintaba todo el día y después quemaba toda la noche. Teníamos una estufa de leña, hacía un frío en esa casa. Bueno, no había forma de que acertara. Todos los colores que mezclaba eran color barro. Ya el agotamiento mental había llegado a tal extremo que empecé a mezclar los colores y a hacer sin pensar nada, así mecánicamente empecé, y empezó y salió en cabeza que yo dije: pero ¿cómo puede ser? Yo me parecía que no era mío, que eso había sido una cosa mágica, porque de golpe, sin ningún esfuerzo. Y yo ese día pinté 3 cuadros de Don Pancho. Yo, que ya iba a dejar de pintar, iba a dejar el sueño de lado, me di cuenta que podía ser pintor.
ese primer cuadro lo conservás, ¿no? El primer cuadro, fíjate vos la ironía de la vida, ¿sabéis quién me lo compró? En la primera exposición que hice me lo compró mi padre. Cuando volví a casa estaba ese cuadro ahí. Me puse a llorar y lo abracé al viejo, porque fue como una demostración de fe. Hijo, lo lograste, fue un poco eso. Y que yo mira, todo lo hacía para demostrarle a él que yo podía. Tan es así que una vez que vino una señora psicóloga, amiga, entró a mi casa y empezó a mirar una serie de viejos, de ancianos que yo había pintado de acá de Unquillo. Y en un momento ella los recorrió y me dice, ¿cómo se llevaba usted con su padre? Digo, ¿por qué me pregunta usted eso? Porque en todos estos cuadros está diciendo, ¿viste que pude? Qué lindo. De Gladys más jovencita tengo. Esa foto me encanta. Esta foto. ¿La pintaste vos esta Sí. foto? ¿Viste con Alonso ahí? Sí. En sandalias. ¿Eran amigos? Sí, sí, somos amigos. Con Andrés. Nos dejamos por acá. Nos conocimos en el año 71, 71, sí, diciembre del 71. Era una época linda en Córdoba, donde había un movimiento artístico y él ya prontito empezó a ser uno de los jóvenes destacados dentro de su grupo. Cuando yo lo conocí, Álvaro vivía ya para la pintura. Cuando éramos recién casados, bueno, yo me acostaba con los niñitos un poco temprano y él se quedaba y me decía, vení, mirá, te voy a mostrar un retrato o un cuadro que estoy trabajando. Y yo lo veía y bueno, sí, compartíamos, está bien, qué sé yo. A la mañana me levantaba y el cuadro no existía más y había trabajado toda la noche y lo había borrado porque algo no le conformaba. Disculpame, pero esta bueno. Ahí estaría embarazada de 3 meses de Pablo, del primero, claro. Genial. Así que bueno, teníamos 20 y tantos. Yo me acuerdo que Stutz, aquel hombre que me ayudó, me decía, no se case, Álvaro, no se case. Usted tiene que hacer su obra, usted quiere ser un pintor. La familia ya más. Eso debe haber sido un cumpleaños mío. Ajá. Este viejito Y soy va. yo, ¿eh? Este que está acá. Y un día apareció Gladys. Según él, yo lo había flechado. A mí no me movió el amperímetro. Y bueno, y esta morocha me impactó tremendamente. Yo me acuerdo cómo fue ese primer día que ella entró y tenía todo el tipo de mujer que a mí me atrae, ¿no? Pero un día dije, no puede ser esto, ya está tomando un carisma se acabó. Fui a un bar y le dije, ya no quiero seguir adelante, y la acusé de cosas que no eran reales para encontrar un argumento para justificar mi separación, pobrecita. Me pasé toda la noche sentado en la plaza, esperando que se levantara. Y cuando apareció ella, salió del departamento de su tía donde vivía, a mí se me hizo un nudo en la garganta que no pude hablar con ella, y ya me di cuenta que no iba a poder salvarme de esa prisión del amor, fue una cosa. Yo venía de una profesión que sabes que estábamos
en contacto con el dolor, ¿no? Y al estar con él, digamos que te pones en contacto con la belleza. Y he aprendido, ¿no? He aprendido mucho de él. Si me pongo a elogiar a Gladys, ¿saben qué voy a hacer? Voy a simplificar. Gladys es la mujer, la persona que yo más admiro en la vida, que más admiro. Y cada vez le encuentro más cualidades. Seguro Siempre se ríen porque unas son vacaciones, todos no sé tan dónde. delgados. Y uno de ellos decía, mamá, no muestres el Festival de la Costilla. Ese instrumento lo compró en Bolivia. ¿Ves que tiene un charango y la He guitarra? escuchado tanto a gente que decía, me perdí la niñez de mis hijos por el trabajo. Yo no me perdí un solo día. Yo lo viví de la mañana a la noche, ¿no? Por el hecho de poder trabajar en casa. Fue una experiencia con los hijos, verlos crecer y sorprenderme tanto. Los he mimado tanto a los chicos míos. Oh, Dios mío. El caso extraño fue Ramiro, que un día viene y me dice, ¿qué te parece si me dedico al tango? No lo había visto bailar nunca. Y mira, hoy es uno de los más grandes bailarines de la Argentina, ¿no? Recuerdo que hasta cierta edad pensaba que todos los padres eran pintores. Cuando un amigo en la primaria me enteré que su padre era albañil, me resultó extraño, porque ¿qué pinta tu papá? Era una cosa... Lo que creo que más marcó era en casa, estaban las 24 horas los dos, papá y mamá, porque papá siempre trabajó en casa y papá nos acompañaba al colegio, caminaba con nosotros, jugaba con nosotros, estaba muy, muy presente. Nunca como alguna imposición, o sea, ustedes tienen que pintar también, ustedes tienen que dibujar. No, mi casa estuvo marcada por esa siempre, ¿no? Estuvo marcada por una opción por la libertad, donde ese tipo de condicionamientos nunca estuvo presente. Esto fue como una especie de regla de oro en mi familia, ¿no? Quizá la diferencia que hubo entre su experiencia en Buenos Aires y la mía, ¿no? Él tuvo para él sus momentos más difíciles en Buenos Aires, vos sabrás. Y yo siento que esa experiencia de él es lo que me permitió a mí hacer esto. Él es como que venció el obstáculo. Él lo saltó para él y también para mí y para mis hermanos. Él siempre dijo, yo los educo para la libertad. Y yo un día tomé la decisión de comenzar a viajar. Y bueno, yo de chiquito les dije que no se apuraran, que encontraran su camino. Si no encuentran su vocación, la vida no tiene mucho sentido. Creo que al principio no tomó muy bien la decisión o le habrá dado miedo, pero luego con el tiempo estuvo y está muy feliz de todos esos viajes, de todas esas culturas y cosas que yo aprendí, que conocí y que luego traje a casa como un tesoro y lo compartí con él y con ellos. Mis hijos me han completado la vida de una manera extraordinaria. Qué bueno. Sí. Y yo siempre les digo, tengan en cuenta que yo soy el más importante de la familia, porque soy el más viejo. Eso no me da ninguna ventaja, me da mucho compromiso. Y yo no voy a bajar los brazos mientras tenga un poquito de vitalidad. Voy a seguir liderando, ¿no? Porque yo creo que ese concepto que es muy oriental de las generaciones, a mí me gusta mucho. Que el mayor sea quien tenga que dar mayor ejemplo, ¿no? Sí. Está muy bien. Viernes, 10 de febrero de 2012. En estos momentos no puedo hacer otra cosa que pintar. Mi cabeza no quiere salir del taller. Comienzo a estudiar el paisaje con pequeñas y primorosas vistas, como decían los antiguos. Tengo la impresión de estar comenzando. Un abrazo, Álvaro.
En la pintura Corot decía que había que pintar no el paisaje, sino la emoción que el paisaje le había producido. Y la pintura es eso justamente, ¿no? Cuando uno entra en el detalle minucioso de la copia del paisaje, pierde magia. Resulta sin misterio, sin poesía. Ya vamos llegando al lugar que yo les quiero mostrar. Está justamente aquí. ¿Cómo no iba a pintar paisajes cuando me puse en contacto con esto, ¿no? No podía dejar de pintar paisajes. Es muy difícil, sobre todo en verano, porque los verdes son muy cercanos, entonces hay que trabajar la paleta con mucha sutileza, ¿eh? No hay un amarillo intenso, no hay un rojo, entonces justamente el encanto de la pintura es los suaves pasajes de un color al otro, ¿no? Y hay que estar muy concentrado para hacer esto. Domingo, 23 de septiembre de 2013. Carta de Álvaro. Querido Mario, quisiera compartir contigo esta pintura del 97 que te ha mencionado Pablo. Pablo insiste en que preparando el regreso es lo mejor que he pintado. Una perfecta simbiosis entre lo clásico y lo moderno, según él. No lo sé. El tiempo dirá. De todas maneras siento placer al verlo todos los días en mi galería del estudio. Les mando un gran abrazo familiar. Álvaro. Si yo tuviera que definir el trabajo de mi padre, su postura y su mirada frente al arte, tendría que decir que él es un solitario, digamos, ¿no? Eso siempre ha estado motivado por una decisión íntima. Con muy poca influencia, te diría, del entorno. Ese entorno está representado por el mundo social del arte, digamos, ¿no? Lo que representan las instituciones del arte, ¿no? Museos, galerías, concursos, todo ese mundo representa un conflicto, digamos, ¿no? Claro, ¿qué hace un hombre como yo que nació en la mitad del siglo XX, que ya viene con una formación académica o clásica o neoclásica, lo que sea? Bueno, también tengo mi pequeño lugar. Yo también tengo que tratar de aportar alguna idea, algo que me conecte con esta época, con este momento. Y yo confío que, si bien ahora la sociedad se ha retirado un poco del arte, sobre todo el arte pictórico, eso va a volver. El arte, hay que insistir, porque el arte ha sacado de la barbarie a pueblos enteros.
¿Cómo sale Grecia de las guerras, de la destrucción, de la pobreza, con su arte? Y se proyecta a todo el mundo y sigue proyectándose. Yo no soy ni pesimista ni optimista, trato de ver y me parece que los medios de circulación del arte han cambiado, las formas de consumo del arte han cambiado, hay muchísima gente que hace arte, quizás más que nunca. Todas las propuestas de esta sociedad no apuntan hacia el arte, apuntan a la obtención del dinero, apuntan a tener trascendencia, ¿no? Y se ponen en los teléfonos celulares cualquier cosa que hace porque se necesita que te vean, que te conozcan y todas esas cosas. Y eso es antiartístico. El artista tiene que estar solo, tiene que ser un hombre que tiene que estar mucho tiempo solo, a eso me refiero, reflexionando, trabajando, ¿no? Y entonces y no se puede buscar resultados inmediatos. Hoy la inmediatez prima. Entonces, si vos querés hacer un avance en el arte, para hacer un pequeño paso, te lleva muchos años. Mi padre concibe al arte como una forma de vida que es una tabla de salvación, digamos, ¿no? Que es una opción superadora de la experiencia cotidiana. Esto de que el arte cambia la vida, aquel que lo toca, lo cambia. Yo creo en esto parcialmente, digamos, ¿no? Yo no pienso que el arte cambie la vida, ¿no? El arte es una opción más. Es la mejor opción de la vida. También lo dice Oscar Wilde. ¿Pero por qué? Porque el hombre trabaja permanente sobre sí mismo. No está trabajando está trabajando sobre sí mismo. Y cada pequeño paso va haciendo un largo camino. Bueno, yo pienso que es una más, digamos. Ya un poema no le cambia la vida a nadie, ¿no? Esa es la construcción que tenemos que hacer. Que un viejo maestro inglés, escritor, decía que el camino a la felicidad es la construcción personal. El hombre que se supera a sí mismo, que supera sus debilidades, que se impone por voluntad y por esfuerzo, ese hombre puede encontrar la felicidad. El arte, cuando el hombre encuentra los caminos del arte, encuentra la expresión espiritual más alta. Entonces, el arte es necesario, es fundamental que volvamos de alguna manera al arte. Martes 17 de julio de 2012. Hola querido Mario. Aquí no hago más que pintar. Estoy haciendo retratos a la manera clásica y acabo de terminar el retrato de Toto. Tengo la impresión de haber realizado el retrato que busqué por 40 años. Si bien no soy yo el que está en las mejores condiciones para juzgarlo, siento que el color, el modelado y la expresión responden a mi mayor exigencia. Cuando descubrí el rostro de Toto transformado en un Velázquez, sentí que algo sucedería. Y creo que no me equivoqué. Les mando un grandísimo abrazo. Álvaro. ¿Vos considerás que Álvaro es un artista que expresa su época? Yo creo que una parte de su obra es como universal. Podemos remontarnos, podía haber sido hecha en el 1700 y hubiera tenido vigencia. Tiene vigencia y creo que dentro de 200 años va a tener vigencia. Cuando una obra tiene calidad, yo creo que siempre la vamos a seguir leyendo con calidad. Él, por supuesto, de alguna manera trata de responder a lo que en el momento vive la sociedad, pero a veces lo trasciende su profundo conocimiento o su profunda raíz realista, un poco como que lo lleva a ese campo. Quizás lo deje, actualmente está un poco buscando eso. No sé si lo que encuentre será receptado totalmente por el público, no, eso lo dirá el tiempo, digamos. En este momento hay un planteo muy fuerte en la parte, de alguna manera general, en cultura, de considerar que el arte solamente tiene que evolucionar y no mirar para atrás. Y el evolucionar significa irse estrictamente a lo conceptual, a lo contemporáneo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos
por lo menos yo como galerista, puedo comprobar que el 70, el 80% de mi público, no sé de otras galerías, pero en mi galería, el 80-70% busca el realismo. Y yo creo que siempre, por lo menos en Córdoba, tendría que tener una feria para el realismo, como la tiene para lo contemporáneo, que la tiene excelente, en la cual yo participo, muchos años estoy participando, pero me da pena porque hay una parte de los pintores que yo manejo en la galería que no tienen ese derecho. Es como estar segregando a un grupo importante de artistas, que aparte tienen una formación, son licenciados en arte, son gente, yo tengo gente joven, pintores de 27, 28 años que les gusta el realismo. Pero toda la prensa, la exposición, todo está por las ferias, todo ahora promocionan estrictamente eso. Como que al público hay que negarle la posibilidad de que vea lo que ya no es arte, que no representa el acto. Todo eso es para los museos y que vaya a haber museos. Si vos vas a una feria, ahora tiene que ser contemporánea, tiene que ser arteva. Y eso es un egoísmo. Ahora, el asunto de la pintura es crear formas plásticas, que las formas tengan gracia, que tengan movimiento, que tengan vida, para darle a eso un sentido trascendente, o sea, que perdure esa forma, ¿no? Cuando hay una obra maestra es una verdad, la verdad de la pintura, y eso se asimila como una experiencia inolvidable y queda un sello interno. Por eso se supone, no sé si te lo he dicho ya, que el arte puede mejorar a las personas, pone en contacto con la armonía. La armonía que el hombre toda su vida busca, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso requiere de un tiempo de contemplación, digamos, o puede ocurrir que es algo instantáneo, digamos, en esa obra. No, hay que mirarlo detenidamente. Hay que esperar un poco, que el cuadro venga a mí, porque si no, vos lo bloqueaste con tu juicio, con tu pedantería, no, hay que ser humilde y esperar que el cuadro llegue. Pero para alguien que es totalmente ajeno a la expresión plástica, bueno, el me gusta o no me gusta no es un primer paso. Para alguien que es totalmente ajeno a esto. Bueno, esa es una opinión generalizada de que me gusta o no me gusta. Y bueno, está bien, qué sé yo, cada uno, pero hay que ir un poco más lejos de eso. El arte es una cosa ardua y compleja. Y yo no sé si te contaba que a Marta Traba, esa crítica extraordinaria que hubo, un maestro le mostró una obra de Giacometti y ella le dijo, no me gusta. Bueno, siéntate aquí y no te levantes hasta que te guste. Marzo, 2008. Carísimo Alvarito. Tengo claro en el recuerdo esa tardecita de 1970, cuando cruzaste el umbral de mi taller escuela en el barrio de Flores. En lo mejor de mi archivo emotivo está esa presencia de joven artista, vestida ya de tus buenos dibujos, con mucho de dignidad, algo de virtuosismo, y también la premonición de lo que lograste ser ahora. Uno de los pocos grandes dibujantes y pintores de nuestro arte contemporáneo. También tu apasionado humanismo, el sostén obsesivo de la amada vocación, hicieron mucho para tu logro actual. Un continuador y creador de lo mejor del arte argentino. No es fácil conocer a una persona tan integral como vos. Y por eso vivo y comparto contigo el amor a la vida y al arte, el canto a la belleza, la celebración a la mujer, a la solidaridad, a la amistad. Esa catarata de excelentes dibujos expresan todo. Sos el buen amigo, buena persona, buen padre y feliz compañero de toda la vida de tu Gladys querida. Con admiración y amor, tu amigo, Antonio Pujía. Es más,
una jugada, ¿ves? Con tinta de color aparecieron estos sombreros y después los completé. El asunto de la pintura es siempre estar abriendo posibilidades, porque si te empezás a repetir, la obra empieza a perder fuerza rápidamente. Eso que se hizo con emoción, después cuando se hace con la mente, falla. Cuando se trabaja con el intelecto, bueno, vos inventás algo, algún cuadro que está muy bien, qué sé yo, pero es una obra aislada, porque no tiene ni pasado ni futuro. Leonardo dice una frase que yo lo repito siempre cuando... El ostinato rigore. O sea, no solamente ser riguroso, sino obstinadamente riguroso. Pintar, dibujar día y noche. Porque uno puede pintar bellos cuadros. Cualquier persona que tiene un poco de oficio puede pintar un buen cuadro. El asunto es hacer una obra. Cuando uno mira a los grandes maestros, se da cuenta que ellos nos han dejado señales fundamentales por dónde va la verdad del arte, ¿no? Y eso es difícil que se lo entienda en esta época, que es una época antiartística, ¿no? Yo soy la única mujer, por ahí la relación fue un poco, me parece, más compleja, porque además mis 3 hermanos son artistas y yo no, pero bueno, le fuimos buscando la vuelta a los dos. Papá, ¿puedes venir? Trabajamos juntos hace 10 años. Empecé a ayudarlo, digamos, en aspectos más administrativos, prácticos de su profesión, para que él pueda, bueno, dedicarse a pintar y no tener que ocuparse de cosas que para todo artista o para la mayoría suele ser por ahí no lo más agradable. También esa foto. Yo creo que sí, vos conocés la obra. Yo pienso que el color está muy ajustado, bien definido. Pasa que cuando miro los cuadros aquí, me parece que no los pinté yo. Qué cosa extraña. De todas las etapas o de los rumbos que él ha explorado, siempre de todos me gusta algo. Por ahí las últimas etapas más sueltas, donde se liberó al color y la expresión es protagonista, es muy atractiva también. Eso es muy interesante, su versatilidad y cómo cada uno en el fondo está el lenguaje de él y quién Álvaro es, ¿no? En su esencia. Sábado, 26 de enero de 2013. Hola Adela, ¿cómo estás? Espero que todos anden bien. Te escribo con una inquietud que me persigue desde hace tiempo y que también he conversado con Pablo. La posibilidad de hacer un documental sobre tu padre. Lo consulto primero contigo porque no quiero generar falsas expectativas en Álvaro, que todavía no sabe nada. Yo estoy decidido a llevarlo adelante, y en ese sentido siempre he sido bastante cabeza dura. Y en este caso más aún. Ojalá pueda lograr una película a la altura del personaje. Quedo a la espera de tu respuesta. Te mando un beso grande. Mario. Todas las obras que se hicieron durante los 13 años consecutivos de simposios internacionales se pongan en valor y se restauren y se puedan exhibir y montar en donde corresponde emplazarla. Sábado, 26 de enero de 2013. Hola Mario. Me encanta tu idea. Desde ya puedes contar con toda mi colaboración. Sabes que pronto se inaugura una muestra. Pienso que sería una buena oportunidad para comenzar a filmar. No hace falta que le aclaremos a Álvaro lo del documental. Podemos decirle que es solo un registro del evento. Teneme al tanto de cualquier novedad. Un abrazo. Adela. ¿Sabe usted que se va a poner? Hay un polo audiovisual acá. Toda la parte interna se está remodelando, manteniendo. Pero en todo. Se
se inauguró la pileta. Porque me gustaría que pudiera hablar con ellos, porque son del cine también. Y ver cómo está todo. Yo he estado viendo cómo han trabajado en la explanada de la municipalidad. Han estado 5 días seguidos trabajando. ¿Hacemos un recorrido para allá? Sí, es un poco la idea de... Acá se puede hacer. Sí, yo tengo para llenar toda esta pared. Tranquilo. Sí. Tranquilo. Pero es difícil que me inviten. Me parece que va a ser difícil. Pero eso es, digamos, sería para charlarlo, digamos. A ver, como una especie de prejuicio. A lo mejor es algo que vos te haces la idea y tal vez no sea tan así. Eso. Yo sé de lo que te costó lo del Rosa, porque vos hasta que no tuviste de boca del director de que le interesaba, vos no querías, porque te parecía que había ido ahí porque alguien te consiguió un lugar y no porque le interesaba el museo. Tuviste que escuchar del director que le interesaba tu obra. Entonces, tal vez te pase eso y ya termine siendo... Hace varios años ya, unos 10 años, que comenzó a una inquietud de decir, lo que estoy haciendo, bueno, está cumplido, he hecho algunos buenos retratos, he hecho algunos razonables paisajes, pero tengo que hacer un paso más a liberar la conciencia, que mi pintura parezca de otro lugar, que no sea representar. Una vez que he liberado la conciencia, porque siento eso, encontrar un lenguaje que tenga la verdad y la solidez que yo busqué en la pintura figurativa, que pude hacerlo en el retrato. Me encerré acá en este estudio, no quería salir a la calle, estaba muy deprimido, porque abrir nuevos caminos a mi edad es prácticamente imposible. Yo me acuerdo que Román Roland decía, después de los 35 años, abrir nuevos caminos es casi imposible, un hombre, solo los iluminados. Y yo le hice a los 73 años, ¿te imaginas el esfuerzo que significó para mí? Y entonces ahí comencé y venía y pintaba un cuadro por día, y pequeños cuadros hacía 2 o 3, y eso algunos los eliminé, pero muchos me dejaron señales interesantes. Pasó por la sala, hay muchos mensajitos que dejaron allí escritos. Fantástico. Sí. Así que bueno, muy sorprendidos con el quiebre de tu obra. Sí. Muy sorprendidos con y en eso. general gratamente. Absolutamente grata la Esta muestra impresionante por joven, directa y bella. Eso se refiere a Martí. Bueno. De alguna manera el público a veces es un molino de viento porque se acostumbra a verte a vos o te encasilla dentro de una línea, de un planteo y no te aceptan mucho cuando vos querés cambiar. Hay artistas que son hedonistas y que se aman a sí mismos y que dicen yo pinto para mí. Y Zurrieta pinta para él, pero pinta para que alguien sienta placer por ver su obra, sienta alegría. Porque su naturaleza no le permitiría ser de otra forma, ¿no es cierto? No, por ahora no. ¿En el inmediato? No, todavía no tengo nada. Hay que a veces tener la sabiduría de esperar, que todo eso encuentre los descifradores de su mensaje. Hay un mensaje en la obra de este artista. Hay un mensaje de humildad. Hay un mensaje también de sabiduría en lo que es la estética que es un diccionario que nunca termina de leerse, pero que él ha tenido la enorme paciencia de ir descifrando capítulo a capítulo con una sensibilidad y con un espíritu que conmueve.
racionalidad y practicidad de mi padre, sobre todo, para nuestro temperamento demasiado sensible, Gustavo y mío, fue dura la relación con él. Bueno, se tenía más en los errores nuestros que en los aciertos. Era difícil imponer nuestra visión de la vida, o por lo menos que fuera respetada. Como no teníamos practicidad y no sabíamos arreglar máquinas, y nosotros quedamos un poco marginados. Gracias a nuestra madre, que ella sí nos entendía, pudimos hacer equilibrar un poco esa cierta indiferencia que había en la parte masculina, ¿no? Y Gustavo y yo, o sea, mi hermano, mi gemelo, teníamos un carácter muy similar. Nosotros, como éramos muy distintos a mis hermanos, hicimos rancho aparte, ¿no? Y teníamos un refugio en el campo, entre los árboles. En una oportunidad, Gustavo me dice que teníamos que hacer un juramento. Tenemos que jurar que hemos venido al mundo para que el mundo sea un poquito mejor. Y eso me quedó tan grabado, y yo sentí que yo iba a hacer eso, que yo iba a tratar de hacer eso, por lo menos iba a tratar. La idea del éxito es, si yo tuviera que resumirlo en una imagen, es alguien en una edad madura que está trabajando en algo que ama, con un entusiasmo que se parece al entusiasmo primero, digamos, ¿no? O que tiene algo que ver con aquel entusiasmo primero. Esa frase no quiere decir que el adulto cumpla lo que el joven prometió, digamos, ¿no? De alguna manera, esa es mi idea particular del éxito. Bueno, muchacho, has cumplido. Te pusiste un horizonte y lo cumpliste. No defraudé, no me defraudé a mí mismo y no defraudé a los que creyeron en mí. No sé si mi obra tendrá trascendencia, la verdad que ya tampoco me interesa demasiado. He tenido la gran suerte de no tener mucho éxito, he tenido un mediano éxito, que con eso está bien. El éxito mata al hombre, eso lo decía un viejo poeta. Hace casi 30 años. ¿30 años? Mirá si hace mucho que venís a comprar acá. Lo que hay que buscar es el triunfo, decía él. El triunfo es el final, cuando uno llega, porque éxito pueden tener personas durante la vida, muchos éxitos, pero el triunfo es el asunto, es decir, ya está, llegué, cumplí. Y si no tenés estos, que son lengua de gato. Ya no tengo ambición, ya no tengo miedos, ya la vida se ha simplificado, es mi mundo, y entonces digo, bueno, tengo una familia que ya he dicho es extraordinaria, que me acompaña tanto, mi mujer, ni hablar, así que esta etapa es la más linda. Chao, querido. Gracias por todo. Terminado el rodaje, Mario se despide del maestro Isurieta. Nos vemos pronto, ojalá. Gracias por todo. Sube el auto cargado de sus imágenes, impregnado de sus formas, de sus colores.
El cineasta vuelve a Santa Fe para terminar la película que durante tanto tiempo ha buscado. Ha visto al artista en la intimidad de su taller y ha tenido el privilegio largamente deseado de ver cómo un trozo de lienzo en blanco se convierte en la expresión vigorosa del maestro. Y sabe, ahora sabe, que la obra de Julieta y su persona se explican mutuamente. Y también sabe, o tal vez ya sabía, que el encuentro con el maestro y con su obra han sido para él como el relámpago que eriza la piel en la noche de verano y en ese instante fugaz revela la verdadera forma de las cosas. Y sabe que luego, cuando esa luz se desvanece, persiste en el recuerdo la sensación de haber visto algo que ha sido mostrado solo para él. Y sabe que desde ese momento, él ya no es el mismo. Casa Mario, plano 2B, insert 2, toma 1. Ya de vuelta en Santa Fe, mientras se hacen preparativos para comenzar el montaje de esta película, Mario filma la última escena prevista en el plan de rodaje. Es la escena 2, casa del cineasta, interior día. En la habitación de una casa de familia, el cineasta, de quien solo vemos algunas referencias, está abocado a los preparativos de un viaje. Entra y sale de cuadro, se aleja o se aproxima a la cámara. Sobre la cama un bolso y una valija, donde el cineasta acomoda algunas prendas y finalmente el libro Álvaro y Julieta, que vimos antes. Cierra la valija y sale de cuadro. Siguiendo el movimiento en panorámica se descubre un cuadro en una de las paredes de la habitación. Aproximación a la obra. La soltura de la mancha y la precisión del trazo se combinan para dar vida al centauro que trota llevando sobre sí la belleza desnuda de una mujer. Se trata de La huida, una hermosa tinta del maestro y amigo Álvaro y Julieta. Funda Negro. Y como él es siempre un poco crítico de sí mismo y admira a sus hijos, yo un día le digo, cuando pasen los años y ya no estemos ninguno de nosotros, ni vos ni nosotros, solamente se va a hablar de vos. Dirán, sí, tenía hijos, uno me parece que o cantaba tango, o bailaba, pero nosotros vamos a, seguramente, no se nos va a recordar, pero a vos sí. Los reconocimientos a veces son difíciles y más que difíciles, a veces tardíos. A uno le podría parecer que no es lo suficientemente reconocido, pero yo creo que es acorde a cómo él ha llevado su obra y a qué ha apostado más. Porque de alguna manera su pintura no ha correspondido a las cosas que a los opinadores de turno les parece que es interesante o que tienen que comunicarle al público a través del diario, la televisión o la publicidad. Él no quiso ir a una gran ciudad como Nueva York o Londres para hacer su carrera, sino que la hizo desde un quillo,
como decía Spilimbergo, hay dos lugares en el mundo, París y Unquillo. Sobre todo en los pintores, en muchos pintores, está esa suerte de amargura, ¿no? Por no sentirse del todo reconocido. Si él hubiera apostado más a hacer más muestras, a moverse más, a transar con los galeristas, a venir a Buenos Aires, no sé, tendría más reconocimiento. Y seguramente su obra sería de inferior calidad. Su obra va a ser más valorada cuando de alguna manera pase el tiempo, porque es muy importante la obra, él tiene grandes obras. El tiempo es el que consolida finalmente el tiempo, factor tiempo, ineludiblemente que consolida una obra, una trayectoria. El público necesitamos un tiempo para entender lo que dice el artista, por eso siempre pasa que a veces no nos gusta al principio la obra, nos acostumbramos a algo viejo que ya entendíamos, que nos gustaba, entonces tengo que analizarla mucho más. Sí, a mí me gustaría que fuera más reconocido y yo creo que a él también internamente. Pero sería injusto pretender otra cosa.